Bien, qué lindo es recibir en nuestro espacio cotidiano de todos los lunes a amigos, a referentes del periodismo de Rafaela y de la política, porque de eso se trata ahora, de hablar de las pospaso. ¿Cómo te va, Edgardo Peretti? ¿Cómo te va, Pedro? Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, siempre lo digo, un lujo que nosotros nos hemos dado en esta quinta temporada, sumarte para hacer la última pregunta. Estás a cargo ya. Es una medalla a esta altura. Bien. Y Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pedro? Gracias por la invitación y también saludo a mi compañero aquí, colega Edgardo Peretti. Bien, Fernando Algaba, que nos va a hablar un poco también del análisis fino de lo que dejaron las elecciones. Le vamos a preguntar de las encuestas y los encuestadores, si quedaron bien parados o no, también, porque hay políticos que ganaron y perdieron. Pero ¿cómo le fue a los encuestadores, que también siempre se arriesgan para tratar de describir lo que puede pasar un domingo, en este caso de las PASO, y después el día después hay que bancarse los análisis, ¿no? Edgardo, tu mirada sobre las elecciones. Una mirada macro, fundamentalmente, porque Fernando sabe a quien respeto y aprecio mucho y sabe mucho más que yo, de números puntuales. Mirá, lo mío es lo siguiente. Primero, que estoy en contra de las PASO, lo voy a seguir diciendo. La ley me obliga a cumplirla, pero no me obliga a enamorarme la ley. En segundo lugar, en 50 años que estoy en este tema viviendo política, es la peor campaña que vi, la más agresiva y la más vacía de contenido y la más confusa. En tercer lugar, le quiero decir a los señores legisladores que su obligación es legislar, que cada cual lo tome como corresponde. Yo le pongo un puntito ahí. En cuarto lugar, creo que ya la política no es una vocación, sino una profesión. Todo se paga, todo se cobra. Sin plata ya no se puede hacer política. De dónde venga la plata, un problema de cada uno. Y el otro punto que me preocupa muchísimo es que en 40 años, tomo del 83 en adelante, no se han valorizado, no se ha hecho conocer a la gente lo que es la democracia y su ejercicio. Me ha tocado estar en lugar de votación, gente disconforme, gente molesta, y no le podemos andar explicando a cada uno, porque generacionalmente ya pasó, los que dejaron su vida y sus sueños para que la democracia funcione. Entonces creo yo que sí, hay que trabajar, así como se trabajan leyes en favor de la mujer, en favor de los pelados, en favor de lo que sea, tenemos que trabajar para que las escuelas se enseñe el valor de la democracia y la importancia de su ejercicio. Porque tenemos que estar contentos porque votamos y podemos elegir y la mayoría decide. Y ahí voy al otro punto, que es un cuestionamiento muy severo al sistema electoral. Pusimos menos mesas en las escuelas, pero los padrones siguen siendo de 350 personas. Segundo punto, no podemos seguir como hace 100 años con el horario de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Yo creo que de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde es más que suficiente. Y el último punto, para cerrar, creo que sí tendríamos que tener un cuerpo de personas que ese día están rentados, como están ahora, que estén entrenados para manejar la maquinaria electoral. Que se los vaya a la gente entrenando, llevándoselo a los lugares para mostrar lo que no pasa nunca, las cosas raras. Pagándosele, y está bien que se le pague, pero que no sea una carga, sino una forma de trabajo. Como convicción final, viva la democracia, ojalá que siga, porque hoy pueden estar tristes algunos, pero tenemos que estar contentos todos, porque se votó y la gente se puede expresar. Bien, dijiste una campaña vacía de propuestas y que los legisladores tienen que legislar. Este año hay muy pocas sesiones en el Congreso de la Nación, hay menos cantidad. ¿Es lo usual para los años en donde hay elecciones, en realidad? Este año, allá de la pandemia, que han mortificado todas las lógicas y los sentidos comunes, se han atrasado las elecciones. Pero yo no creo que legislar sea ir solamente a poner la cola en el banco del Congreso, del Senado, lo que sea. Me parece que tienen que dedicarse a legislar y la actividad política partidaria hacerla en otro contexto. Pero se habló de felicidad, de sexo y de marihuana en la campaña, y no tanto de propuestas para los problemas de los argentinos. Como te digo que sigo estando en contra de las abiertas, estuve en contra de la ley de lemas. No puede venir. Este es un tema interno de cada partido, y lo hablaba recién con Fernando, que conocía a su padre, a persona que tenía un gran aprecio, un gran cariño. Digo, Rafaela tuvo 2 diputados nacionales en la misma elección, Mario Verdú y Ernesto Algaba, y no salían a insultarse. No salían a gritarse ni a decirse nada. Y no tenían la tecnología. ¿Por qué te digo la campaña vacía? Con toda la tecnología, con todo lo que hay hoy, estamos escasos de contenido. Nos vamos con los eslóganes. No sé si el término es el correcto.
pero nos vamos poniendo el cartelito todo desde hace rato. ¿Y qué propuesta tenés vos? ¿Escuchaste algún proyecto? Vamos a sacar una ley, qué sé yo, de humedales por las dudas. Estamos en caras. Sí, se hablaba sobre frenar el kirchnerismo y no mucho más desde la oposición. Fernando, vos. Bien, bueno, desde mi rol como encuestador y conociendo un poco que en cada proceso electoral genera mayor adrenalina a la clase política, más que al electorado o a los votantes, donde en cada elección van con con muy pocas ganas, vamos a decir, más en un marco como el que se dio en estas PASO, donde veníamos de 1 año y medio de una pandemia inédita en el mundo y en nuestro país, y con todas las consideraciones y el impacto que eso podía llegar a ocasionar, ya sea tanto en la participación electoral como en el momento de efectuar, digamos, el voto, cuál iba a ser la principal motivación al momento de elegir las precandidaturas. Es cierto que hubo algún inconveniente en la fase operativa, quizás por este problema de conseguir la cantidad necesaria de autoridades de mesa y al haber habido por ahí cierta cantidad importante de rechazos para aceptar este papel que les toca cumplir a algunos ciudadanos. Finalmente se pudieron llevar adelante. Creo que pese a estas dificultades, la participación electoral, por lo menos analizo lo que fue en la ciudad de Rafaela, si bien fue un porcentaje bajo en comparación a las anteriores PASO, desde que se implementaron en el año 2007, estamos hablando de, en estas elecciones, todavía con un recuento provisorio de los votos, sí, de un 67% aproximadamente, cuando el promedio desde 2007, por lo menos desde que se implementaron las PASO, fue del 73% aproximadamente. Ahí vemos que hay un nivel de participación muy bajo. ¿Por la pandemia o por el desencanto el desencanto yo lo veo más por el lado de, en este caso, por el lado de la pandemia y este temor siempre a contagiarse o a que todavía esté la posibilidad de contagiarse del coronavirus, más que por la apatía o la decepción que hay hacia la clase política, los políticos, que se viene dando en forma acentuada, sobre todo desde la crisis del 2001, con el que se vayan todos, pero eso no quitó un alto nivel de participación electoral. Quizá en las elecciones próximas al 2001 fueron de muy baja participación, pero luego, digamos, estuvieron siempre en un nivel muy, muy alto, vamos a decir, superando el 70%, en algunos casos llegando al 80%. Pero si bien todavía faltan contar aproximadamente un 2% de las mesas, todavía podríamos decir que se podría llegar a un nivel de participación muy similar al del año 2009, siempre comparando primarias con primarias, donde también hubo una epidemia de gripe aviar, de gripe A, sí, que fue en el año 2009, donde también hubo suspensión de elecciones. No sé si recuerdas en aquel momento que hubo algunos casos en algunas localidades de la provincia y también del país, donde hubo gran cantidad de casos de gripe aviar, algo que era también muy novedoso en ese momento y que generó cierto temor y suspensiones. En aquel momento las PASO habían sido, si no me equivoco, en el mes de julio y con climas muy fríos y lluviosos, donde eso hizo que la participación bajara tanto por el fenómeno de la gripe como también por el clima. Bien. Podríamos decir que este domingo, el día de ayer, el clima acompañó demasiado y probablemente eso también haya ayudado a que mucha gente se acerque a los locales de votación. De todas maneras, no creo que podremos hablar de un nivel de participación muy baja. Sí fue más baja en comparación con las PASOs anteriores, pero estamos hablando de un 67-68%. Cerca de un 70%. Contra un 73% en promedio. Más de 50.000 personas fueron a votar. Obviamente el padrón cada 2 años se va actualizando y se van incrementando la cantidad de votantes. Casi 80.000 teníamos en el padrón para la elección provincial.
y un poquito más de 80.000 para la elección nacional porque cuentan los chicos de 16 y 17 años. Exactamente. Y antes se planteaba el tema de los... Pero bueno, ya nos estamos metiendo en análisis más fino. La cantidad de votos en blanco y votos anulados superan la cantidad de 5.000, con lo cual estamos hablando de que esa cantidad supera incluso las cantidades obtenidas por muchos precandidatos. Y si vos decís, es tercera esa fuerza. Es tercera. Es tercera. Es tercera, claro, casi empatada con una de las fuerzas políticas que compitió. Tenemos a ver si una placa para observar cómo es la foto de las PASO en la categoría de concejales. Una elección en donde, no sé, sorprende la distancia que ha tomado Juntos por el Cambio en Rafaela y en especial la lista de Leonardo Viotti. Sin lugar a dudas, estamos hablando de una muy buena elección de la lista de Viotti en Juntos por el Cambio, en esa interna prácticamente inexistente, ¿no? Donde había dos listas. Una, la verdad que ya desde el vamos iba con muy poquitas aspiraciones o chances. Además estaba asociada a una lista provincial que le fue muy mal, que era la de José Corral. La de José, sí. De todas maneras, lo que analizábamos es, en este caso, con los números todavía, si bien es provisional, la cantidad obtenida por la lista de Leonardo Viotti de prácticamente 16.000, 17.000 votos. 17.000 votos. Si bien todavía restan contar 4 o 5 mesas, estamos hablando de una cantidad obtenida superior a elecciones anteriores, de paso siempre, comparando elecciones primarias con elecciones primarias, donde en las dos últimas elecciones Leonardo Viotti obtuvo en promedio unos 10.000 votos. Acá estamos hablando de una lista de unidad, donde en una elección paso obtiene una cantidad de votos realmente muy considerable. Si bien en análisis previos con encuestas se veía un muy buen posicionamiento de Leonardo Viotti con respecto al resto de las listas y nombres o figuras, uno siempre va analizando, evaluando ciertas dinámicas. Se preveía un crecimiento del candidato oficialista Martín Raca, pero se esperaba quizás un poco más. Sí. De todas maneras, lo difícil de las encuestas es analizar siempre, en el caso mío que soy encuestador más de ámbitos locales, lo difícil es analizar estas dinámicas que se vienen dando a nivel nacional, claro, que terminan influyendo sobremanera a la hora de ir a votar. Yo en un primer momento, o a priori, mi primer análisis es que la cantidad de votos obtenidos por Juntos por el Cambio se da más por un fenómeno nacional que por un fenómeno local. Fernando, además, a nivel nacional, hoy Clarín titula que sorpresa en el país, digamos, no se había identificado que podía pintarse de amarillo gran parte del país, mucho menos la provincia de Buenos Aires. Exactamente. En donde se anticipaba un triunfo con mayor o menor holgura del oficialismo, pero triunfo al fin. Sí, es cierto que... Y estamos hablando del conurbano, del bastión del voto kirchnerista, de Cristina Fernández de Kirchner. A lo sumo se esperaba, como vemos en las placas, una pintada similar a la del 2017, donde era la camiseta de Boca, digamos. Sí. Y no una invasión amarilla como la que vemos en el mapa actual de estas PASO, digamos. Y que se repite en la provincia de Santa Fe, donde en 14 o 15 departamentos ganó también Juntos por el Cambio. Sí, sí, incluido nuestro departamento Castellanos. Tal cual. Lo más llamativo me parece... Con claridad en el departamento Castellanos. Casi con 20 puntos de diferencia, me parece. Sobre la lista del propio gobernador, Omar Perotti. Exactamente. Sin lugar a dudas que me parece, y Edgardo a lo mejor lo analice mejor que yo, lo más llamativo me parece que es que Juntos por el Cambio haya ganado en la provincia de Buenos Aires. Un distrito habitualmente favorable al peronismo, digamos, por mucho tiempo. Sí, disculpame. Sí, quiero hacer un pequeño detalle porque vos lo vas a utilizar mejor que yo. Perfecto. En cuanto a Rafaela, que es tu especialidad. El cambio de composición de los padrones, antes la ciudad se dividía en dos partes, dos secciones, y eran, vos sabías de qué barrio generalmente era la gente. Hoy la mesa es absolutamente lineal y definitoria. Es una muestra, para cualquier mesa que vos saques, hay una diferencia de barrio, de edad ni condición social. Diversa, muy diversa. Es una marca. Y en lo otro, que vos decís que por eso la democracia es tan variante y tan espectacular, la provincia de Buenos Aires, nosotros hemos acostumbrado a creer que era el conurbano. Y no te olvides que hay ciudades muy importantes que son
netamente antiperonista, como Bahía Blanca, Mar del Plata, toda la zona pampeana, que acá no le damos bolilla nosotros, y los votos se suman todos después. Ahora, este tipo de sorpresas, donde cada uno tiene que hacerse cargo, porque no solamente los que ganan tienen que analizar por qué ganaron, sino los que perdieron, porque esta no es un armado de lista, esta es una elección, que todavía no define los porotos, pero claro, es una entrada en calor. Los porotos se definen en noviembre, muy bien. El gran pecado que comete el oficialismo es dejar de lado una palabra que es clave, que es peronismo. O sea, qué debate. El debate lo tengo tomado hace rato y si me permite voy a hacer un poquito, ya que me invitan a un programa, ¿sí? Hay un señor que se llama Ricardo Foster, que para mí es un gran vendehumo, asesor presidencial. Que pensador. Intelectual. El pensador era un vino que vendían acá, que estaba allá en Avenida Santa Fe, un bowling, un pensador era un tipo así. En un momento quiso hacerle creer a la gente que el peronismo era una creación del kirchnerismo, cuando en realidad no hace falta ser demasiado despierto en esto para darse cuenta que es absolutamente al revés. Y a muchos que se enamoraron de eso, les costó entender lo que hablamos fuera de cámara con Fernando, que hay que llegar al electorado de alguna manera. El electorado no es tonto. El tipo que está en una situación de desconocimiento también vale su voto. Claro. Entonces, si nosotros vos vas desvirtuando las cuestiones, obviamente que después no te tiene que sorprender esto. Y esa es un poco la situación. Yo no vi un solo escudo justicialista en ningún lado. Ni un candidato que diga yo soy el peronista. La marchita de Perón sonó muy poco, antes sonaba así. Primero que está prohibida porque el hijo de Hugo del Carril pidió los derechos de autor, lo cual es una cultura. Pero antes se usaba también de esa manera. Pero hemos tenido a lo largo de la historia, y yo tomo estos referentes de estos señores aquí de Rafaela, que han hecho política en otro momento, el electorado cambia. Los electores que tenían hace 2 años no votaban, ahora votaron. Y la nona no fue a votar a lo mejor, por miedo a la pandemia, porque tiene más de 70 y no quiso salir de su casa. Hay una dinámica en ese transitar de los 16 a los 70 años que va para arriba, o para adelante, o para hacia un lugar. Esa es una de las cuestiones que no resuelven los que tienen que convocar al voto. Nosotros lo vemos de afuera, obviamente. Estamos con Edgardo Peretti y Fernando Algaba analizando la foto del día después de las elecciones primarias en la Argentina, en la provincia de Santa Fe y también en nuestra querida Rafaela. Después del bloque, después de la pausa, seguimos con el próximo bloque. Vamos a meternos también en lo que hace a la elección provincial, a los liderazgos que se ratifican y otros que se evaporan. Seguimos entonces en un ratito. Espérennos.